Bienvenidos, continuamos con el desarrollo, en este caso la bolilla 7 de la materia práctica profesional 3. En la bolilla 7 vamos a hablar de la práctica del abogado, de la consulta, de los honorarios y vamos a continuar desarrollando hasta finalizarlo. En el caso de la consulta jurídica, que es un tema que ya se trató en una unidad anterior, la bolilla 5, si mal no recuerdo, como dijimos en ese momento, es el primer acto en el cual intervienen o interactúan el abogado con el cliente. Y es por supuesto donde tiene que escuchar el relato del cliente, cuáles son los hechos según él, analizar y tratar de darle un encuadre jurídico a los hechos y analizar por supuesto el derecho que le asiste o si es que le asiste y cuál va a ser su alcance y qué posibilidades tiene de exigir su reconocimiento en la justicia. En todos los casos, cuando hablamos de la consulta, en todos los casos debe resultar lo más satisfactoriamente posible para el cliente. El asesoramiento profesional se trata de, como dijimos, dar una satisfacción o que el cliente vaya del estudio en la consulta o en la primer visita de manera satisfactoria y con un panorama de lo que va a suceder en el expediente. Además, digamos, de la estrategia que se va a seguir, el asesoramiento debe girar sobre el costo del litigio, cuánto va a salir o estimativamente cuánto saldría. También tiene que tenerse en cuenta la tasa de justicia que se va a abonar en caso de que se necesite o se requiera para el caso, digamos, realizar o solicitar informes, también cuánto va a salir el sellado, las tasas que se va a abonar para dichos informes. Y en algunas jurisdicciones también tenemos que tener en cuenta, en el caso de corriente, la tasa que se paga en el colegio de abogados, que generalmente es una tasa fija. Y en la consulta, por supuesto, también hay que tratar del tema más importante para nosotros los profesionales, que son los honorarios del abogado. En el caso en la práctica, digamos, sucede que los honorarios se determinan en la consulta cuando se ponen de acuerdo entre el cliente y el abogado o el profesional, y en el cual en la práctica vemos o escuchamos que se hacen pactos, que se llaman pactos de quotas litis, donde se ponen de acuerdo por el monto que se va a destinar a los honorarios del profesional. La relación que se puede llegar a tener con la contraria o con la contraparte es bastante importante en algunos casos donde se puede llegar a solucionar el conflicto. Hay veces que es necesario mediar, digamos, entre el cliente y la contraparte para ver si se logra un equilibrio entre los intereses de ambos. Eso no debe escapar, digamos, a la función del abogado. La ley también regula el monto de los honorarios para los casos de las actividades extrajudiciales, que serían los casos en que se llegue a un acuerdo con la contraparte y el cliente antes de iniciarse cualquier procedimiento judicial. Por eso es importante, si se puede, por supuesto, en algunos casos, tratar de comunicarse con la contraparte. Como dijimos anteriormente, el régimen de comunicación extrajudicial está regulado por la ley, donde se impone o se establece cuáles van a ser las tasas que corresponde abonarse por honorarios.
En casos de que se inicie la demanda o que sea necesario la presentación de un escrito y el inicio de un expediente judicial donde se reclame las pretensiones del cliente, los honorarios son determinados cuando no existe un pacto de quota litis, digamos. El juez es quien va a determinar el monto de los honorarios que corresponderían. Se tiene en cuenta varios factores para la determinación de ese monto. El juez comúnmente tiene en cuenta para fijar las pautas, por decirlo así, de los honorarios, el artículo 6 de la Ley 21.839, que establece que para fijar el monto de los honorarios se tienen en cuenta, en primer lugar, el monto del asunto o proceso si fuere susceptible de apreciación pecuniaria. También se tiene en cuenta en algunos casos la naturaleza y complejidad del asunto o proceso. En otros casos el resultado que se hubiera obtenido y la relación entre la gestión que tuvo el profesional y las probabilidades efectivas, por supuesto, que tenía para satisfacer la pretensión reclamada en el juicio. También el juez tiene en cuenta el mérito o la labor que desempeña el profesional en cada caso. Pero lo más interesante y lo más útil en la práctica es, o lo que más se tiene en cuenta o se valora en la práctica procesal, tanto por los jueces como los clientes, es la celeridad en obtener el resultado y, por supuesto, siempre y cuando sea satisfactorio para nuestro cliente. Hay unas limitaciones o algunas limitaciones que también se imponen respecto de los honorarios y las cuales están regidas en la Ley 24.432. Básicamente consiste en que las costas, o sea, los honorarios y los gastos causídicos, nunca pueden superar el 25% del monto de la sentencia o del laudo, transacción o el instrumento que ponga fin al expediente o a las diferencias que se tenía, digamos, en la causa. Ahora, ¿cómo se calcula el monto o cómo calcula el juez el monto de los honorarios en el proceso? Cuando hay sentencia, el monto surge de la sentencia que determina el capital y los intereses que corresponden. Cuando no hay sentencia, o sea, cuando se soluciona el conflicto de intereses antes del dictado de una resolución o sentencia que pone fin, digamos, a la causa, se establece el monto del proceso que habría correspondido que se condene al vencido o condenar al vencido. El monto que habría sido el que se le iba a imponer a la parte vencida. Pero nunca ese monto puede superar el 50% del total que se va a reclamar en la demanda. Eso en los casos en que se soluciona el conflicto con anterioridad, donde se satisfacen los intereses con una suma menor a la pretendida en la demanda, digamos. Cuando existen bienes muebles o inmuebles, el juez obtiene, digamos, el monto o establece el monto de los honorarios, estimando los valores de los bienes que son objeto del litigio. Para obtener el valor, el monto que corresponde, digamos, a cada bien, generalmente se recurren a tasaciones, sean a inmobiliaria o a martilleros públicos. En el caso de las sucesiones, el monto que se va a tener en cuenta para la regulación de los honorarios es el valor del total de los bienes que hacen el objeto o el acervo hereditario, como se lo llama. Y en los juicios de alimentos, lo que se tiene en cuenta
es el equivalente a 1 año de la cuota fijada por la sentencia, que sería el monto que va a tenerse en cuenta o del cual se va a extraer el porcentaje correspondiente a honorarios. Y en las medidas cautelares o en las medidas precautorias lo que se tiene en cuenta es el monto del valor a asegurar. Como sabemos, las medidas precautorias para la presentación y para que se dé lugar a una medida precautoria o medida cautelar tiene que darse ciertos requisitos, como son la verosimilitud del derecho, la fianza y por último el perjuicio en la demora. Pero en esos casos el monto que se va a tener en cuenta es el valor que se asegura o pretende asegurar por medio de esa medida cautelar.